Muy buen día para todos. Para comprender este suceso de la gran crisis económica debemos partir de lo que fue la terminación de la Primera Guerra Mundial. Como en este suceso resultó victoriosa Estados Unidos, siendo una potencia económica en esta época, como principal suministrador de materias primas, productores industriales, entre otros. Favoreció a la extracción de carbón, mineral de hierro, acero, la agricultura y el desarrollo de su flota militar. Pasó a ser acreedor de Europa y con las cantidades del oro que acumuló provocó inestabilidad monetaria en la década de los años 20. En Europa aumentó la demanda mucho hasta 1920, cuando Japón y Estados Unidos habían aumentado mucho su producción, generando así una crisis que fue superada por Estados Unidos en poco tiempo. Pasó de una economía de guerra a una nacional. En los años 1993 a 1999, la producción de Estados Unidos aumentó en un 64% y su renta un 30%, lo que consolidó un poder adquisitivo interior muy fuerte con 121 millones de habitantes, factores causantes de la prosperidad. Razones por las cuales surgió la teoría keynesiana. Pues bien, para dar solución a esta gran crisis, que fue una de las mayores crisis económicas y financieras que ha sufrido Estados Unidos, y los cuales sus causas, una combinación de factores en parte todavía hoy discutidos por los historiadores, se creó la teoría keynesiana. El crack de la bolsa de Nueva York de 1929, cuyo porcentaje cayó en un 11%, la caída prosiguió en los 3 días siguientes alcanzando el 30% de su valor. Ese día se conoce como el Martes Negro y se considera como el inicio de la Gran Depresión, y decadente de un gran pánico financiero y de la pérdida de la confianza en el sistema económico de los Estados Unidos. Hubo miles y millones de pérdidas y quiebra en los bancos. Más de 9.000 bancos quebraron, según cifras, dejando sin ahorro a los depositantes. En aquel momento, a diferencia de lo que ocurre ahora, no existía la garantía del FDIC. La FEDIC fue creada por la Ley Bancaria de 1933 para evitar la quiebra de bancos durante la Gran Depresión. Los bancos tuvieron cada vez más difícil el acceso al crédito para financiar sus empresas. Además de la quiebra de los bancos y la caída de la bolsa de Wall Street, habían acabado con los ahorros de miles de americanos, lo que se tradujo en una menor demanda de la compra de productos y servicios. Las empresas reaccionaron intentando sobrevivir recortando gastos, entre ellos el de sueldos de trabajadores. Esa fue la época de despidos masivos, llegando el índice de desempleo récord histórico en los Estados Unidos de un 25%, dejando a millones y millones de estadounidenses en la quiebra y en la calle. Efectos económicos de la crisis. La caída de los precios. El hundimiento de los precios de los productos básicos a nivel general se produjo en primera medida porque la demanda era muy inferior a la capacidad de producción. Esto causó una crisis en la producción de artículos de primera necesidad, como alimentos y materias primas, ya que los precios no se podían proteger acumulando existencias como antes. Por ejemplo, los precios del té y del trigo cayeron en 2/3 y las de la seda en 3/4 partes. Otro producto importante de la agricultura japonesa, el arroz, sufrió una caída espectacular de su precio, pero la disminución del precio del trigo fue aún mayor, por lo cual muchos asiáticos reemplazaron el consumo del arroz por el trigo, empeorando mucho más la situación de los agricultores de los países exportadores de arroz como Birmania y la actual Tailandia. Los campesinos intentaron contrarrestar el descenso de los precios aumentando sus cultivos y ventas, pero eso solo produjo una reducción de los precios mayor. La situación llevó a la ruina a los agricultores que dependían del mercado de exportación, excepto a los que pudieron recurrir a la producción de subsistencia, posibilidad tradicional de los campesinos, en países subdesarrollados de África, Asia y América Latina. Otro efecto, el desempleo generalizado.
Para las personas que no tenían control de los medios de producción, es decir, para los asalariados, la Gran Depresión tuvo como consecuencia más dramática el desempleo en una escala sin precedentes y de forma permanente. En los peores momentos de la crisis, los índices de desempleo alcanzaron cifras enormes: el 22% en Gran Bretaña y Bélgica, el 24% en Suecia, el 27% en Estados Unidos, el 29% en Austria y el 31% en Noruega y Dinamarca. Pero el caso más grave fue el de Alemania, que en 1932 tenía un desempleo del 44%. Sin embargo, la recuperación que sostuvo a partir del siguiente año el gobierno nazi acabó con el desempleo totalmente, lo que hizo más difícil esta situación es que no existían sistemas públicos de seguridad como los actuales o eran insuficientes. En el caso de Estados Unidos, no había seguro de desempleo ni ninguna otra forma de protección para los trabajadores. El país donde los seguros de desempleo estaban más desarrollados era Gran Bretaña. Sin embargo, estos no alcanzaban ni al 60% de la población trabajadora. En los países europeos, la proporción de los trabajadores protegidos oscilaba entre 0 y el 25%. Las personas entonces empezaron a sentirse desesperadas después de haber gastado sus pequeños ahorros. La disminución de los precios no comenzó la imposibilidad que había para conseguir un trabajo. El efecto número 3, que era la situación particular de la URSS. El único país que había rechazado el capitalismo durante la Gran Depresión parecía ser inmune a sus consecuencias. Mientras las economías occidentales estaban estancadas, la Unión Soviética se encontraba en un proceso de industrialización acelerada, con la participación de los planes quinquenales. Entre 1929 y 1940 su producción industrial se triplicó y su participación en la producción mundial de productos manufacturados pasó del 5% al 18%, además de que no existía desempleo. Estos logros impresionaron a muchos políticos extranjeros y a raíz de los planes quinquenales, muchos de ellos empezaron a creer que la planificación era una medida necesaria para salir de la crisis. Los mismos nazis utilizaron esa idea cuando Hitler inició sus planes cuatrienales, que fueron importantes en la recuperación alemana. Cuarto efecto era Estados Unidos, estancamiento de la principal economía del mundo. En 1913 Estados Unidos era la mayor economía del mundo, con la tercera parte de la producción industrial. En 1929 produjeron más del 42% de la producción mundial. Solo la situación de este país puede explicar la crisis económica, ya que en los años 20 era el principal exportador del mundo y el segundo importador, absorbiendo casi el 40% de las importaciones de materias primas y alimentos básicos de los 15 países más importantes del mundo, lo cual explica las consecuencias desastrosas de la crisis para los productores de trigo, algodón, azúcar, caucho, seda, cobre, estaño y café. Pero Estados Unidos fue la primera víctima de la crisis, ya que si sus importaciones cayeron un 70%, sus exportaciones descendieron más del 50%. Su tasa media de crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita entre 1903 y 1938 alcanzó solamente el 0,8%. Entre 1929 y 1931 la producción industrial disminuyó aproximadamente un tercio y la de automóviles cayó casi la mitad. Se hicieron varios experimentos encaminados a estimular la economía en virtud del New Deal del presidente Roosevelt, que no dieron los resultados esperados. A unos años de fuerte actividad. La teoría keynesiana nace en un contexto de la Gran Depresión, en que Estados Unidos y Europa están hundidas en una gran crisis y las teorías económicas clásicas no lograban dar respuesta a un sistema económico capitalista que intentaba recuperarse exclusivamente por sus propios medios. Según Keynes, la economía se podía encontrar en equilibrio, pero con un alto nivel de desempleo. Para él, la desocupación existente en Inglaterra, lejos de ser puntual, era estructural. Frente a esto, la autoridad debía hacer un enérgico uso de la política fiscal, impuestos y gastos gubernamentales para desatascar la economía. En el fondo, lo que proponía era que el Estado complementara el mecanismo de mercado en el sector privado, que no conseguía resolver por sí mismo el problema de la ocupación. El planteamiento general que hizo Keynes. John Maynard Keynes fue un economista británico considerado como uno de los más influyentes en el siglo XX. Sus ideas tuvieron una fuerte repercusión en las teorías y políticas económicas. La principal novedad de su pensamiento radicaba en considerar que el sistema capitalista no tiende al pleno empleo ni al equilibrio de los factores productivos, sino hacia un equilibrio que solo de forma accidental coincidiera con el pleno empleo. Keynes y sus seguidores de la posguerra
destacaron no solo el carácter ascendente de la oferta agregada en contraposición con la visión clásica, sino además la inestabilidad. Logros de John Maynard Keynes. Cansado de sus tareas administrativas, dedicó gran parte de su tiempo al estudio de las probabilidades, naciendo así su primer libro llamado Theory on Probability, el cual salió a la venta en 1921 y fue elogiado. En 1911, Keynes se convirtió en el coeditor del Economic Journals, en cual conservó hasta 1945. En 1913 publicó un libro sobre finanzas internacionales relativo al patrón del cambio oro titulado Indian Currency and Finance, y a partir de ahí comenzó a interesarse y se hizo un experto en cuestiones monetarias. En 1915 ingresó al Departamento del Tesoro, del cual era representante de los Tratados de Versalles. En 1919 atacó las condiciones del Tratado de Versalles y escribió una obra polémica acerca del tratado y de quienes estaban en su título. Fue The Economic Consequence of the Peace, en el cual él pedía consideración por la derrota alemana e hizo una considerable crítica a la sociedad norteamericana. Fue maestro en el King's College. También llegó a jugar en la bolsa de valores, del cual tomó una fortuna de $500,000 en 1937, especulando en las divisas, siendo alcista del dólar y depreciando las monedas europeas. En 1923 publicó su Tract on Monetary Reform, el cual trataba acerca del stock monetario interior y en contra del patrón oro, ya que había vuelto al antiguo patrón del cambio. Para finales de 1930 aparecieron los 2 volúmenes de Theory on Money, y el libro hablaba acerca del importante papel que desempeñaba el ahorro y la inversión en su influencia sobre el nivel de la renta. En 1940 publica Cómo pagar la guerra, ya que se interesó por las cargas financieras impuestas a Alemania, el reordenamiento de los recursos y el exceso de la demanda con la que se veía en la guerra. En 1946 fue nombrado vicepresidente del Banco Mundial y contribuyó a los acuerdos para el préstamo Marshall a la Gran Bretaña. En conferencia de Bretton Woods, junto con Harry Dexter White, dieron los planes para restablecer el sistema monetario internacional. La salida de la depresión de Keynes afirmaba que habían buenas razones por las cuales la inversión no necesariamente debía aumentar de forma automática como respuesta a una caída de los tipos de interés. Las empresas hacen sus Luego de la crisis económica de 1929, en Estados Unidos se buscaron alternativas al liberalismo clásico para disminuir las consecuencias de la Gran Depresión y sentar las bases para una recuperación económica. Según el presidente Franklin Roosevelt, era necesaria una planificación económica para garantizar el bienestar general y una distribución de la riqueza más equitativa. Así, en Estados Unidos se crearon 2 planes de reactivación económica, los New Deals o Nuevos Tratos. El primero de ellos estuvo orientado hacia la actividad primaria, aportando subsidios, logrando el aumento del empleo, la regulación de la producción y creando seguros de desempleo. El segundo apuntó a la industrialización y el aumento de la obra pública. Los sueldos fueron aumentándose progresivamente, creció la capacidad de consumo y la demanda de bienes durables y servicios. Para Keynes existía un círculo virtuoso. Al mayor gasto público genera más demanda. Esto promueve mayor inversión y creación de puestos de trabajo. La población, al tener dinero, hace que el consumo aumente y por ende aumente la producción. El Estado creó políticas de viviendas, mejoró la educación y la salud, solventándolo con fondos públicos. Cubrió necesidades de la población con menores ingresos y aumentó la demanda global. A este estado se lo conoce como el estado de bienestar. Created using Powtoon.